Muy buenas noches, amigos y amigas. Los saluda Jorge Castillo. Vamos a continuar con la emisión de nuestro diplomado sobre seguridad y salud en el trabajo, propiamente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la precisión de que habíamos tomado en consideración la urgencia del plan de vigilancia para los quehaceres en materia de seguridad y salud en el trabajo ex profeso en este periodo de pandemia. Habíamos visto en la clase anterior los conceptos principales, luego entramos al plan de vigilancia propiamente, recordándoles que la perspectiva de aproximación al tema de seguridad y salud en el trabajo en el entorno COVID se da a través de un documento maestro, que es el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID, el cual tiene una estructura en la resolución ministerial 448-2020-MINSA y como era en la normativa anterior, también en la 239, que ha tenido algunas variaciones respecto del contenido de los lineamientos y algunos estándares, les mencionaba que este plan se nutre de los lineamientos contenidos en dicha resolución y a su vez de contar las disposiciones específicas que pudieran haber en algunos sectores económicos cuando el Ministerio del Sector haya emitido protocolos sanitarios sectoriales o lineamientos sanitarios sectoriales. Hay que tener cuidado bajo esas distintas denominaciones se dan como protocolos o como lineamientos. No hay una lectura uniforme. En todo caso, cuando hagamos revisión de las normas, veamos si específicamente se hace mención al hecho que es una normativa sanitaria complementaria para un determinado sector. Un punto esencial que quiero remarcar para que nos quede muy claro, dado que la normativa no es lamentablemente lo suficientemente clara como debería serlo, ha habido un cambio en la posición normativa que en algún caso era exigible solamente primero para personas, todos los empleadores, luego solamente para personas jurídicas, haciéndose remisión expresa de que no era computable no era exigible para personas naturales, y la nueva normativa no hace referencia a una exclusión. Nos dice es exigible a entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores. Les expliqué que estos 4 términos obedecen a distintas aproximaciones de cómo un empleador puede estar constituido o cómo un empleador se regula o aparece en el ámbito jurídico dependiendo de la aproximación. En cuanto a entidades, hacía referencia a toda entidad administrativa. En cuanto a empresas, se hacía referencia a la actividad del empleador. Una actividad empresarial se entiende como aquella que se realiza preponderantemente actividades económicas para lograr una utilidad. Entonces, esa es la actividad empresarial. Luego se habla de personas jurídicas para hacer forma de constitución. Ahora hay personas jurídicas que no son entidades públicas ni realizan actividad empresarial, es decir, no son empresas. Por lo tanto, ahí en personas jurídicas entraban todas las distintas a personas naturales. Pero en empresas se comprende a
personas naturales y personas jurídicas en cuanto a la actividad. Y núcleos ejecutores, mencionamos que se hacía referencia a entidad que dentro de las normas de presupuesto, dentro del marco normativo de las leyes de presupuesto, tienen capacidad de gasto, es decir, son núcleos ejecutores. En cuanto a la oportunidad, cosa primordial es que es previo al inicio de labores. Lo es tanto por disposición expresa de la norma, en la medida que el plan para la vigilancia sirve para que el empleador que por disposición normativa tendría que haber dejado de tener actividad económica y más bien las normas de reinicio, es decir, de las fases 1, 2 y 3, que hasta ese momento estamos, permitieron el reinicio gradual y progresivo de las actividades. Para poder realizar la actividad tienen que presentar el plan de vigilancia. Entonces, el plan sirve, en primer lugar, para permitir el reinicio de las actividades. Segundo, sirve para garantizar la prevención y control del COVID en el centro de trabajo. Y en ese sentido es aplicable también para las entidades o empresas o cualquier empleador que nunca paralizó en la medida en que realizaba actividades esenciales para la comunidad y que estaban exceptuadas de la prohibición de laborar. Además de eso, el plan no solo tiene que ser antes del inicio de las actividades, porque permite, como les he dicho, la autorización automática para el reinicio, sino por su carácter preventivo. Y esto se enmarca claramente dentro de los principios de cualquier sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y que, como hemos desarrollado en las clases previas, el principio de prevención es la piedra angular de la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, un plan de vigilancia que tiene un cometido específico, que es la prevención y control del COVID-19, es decir, materia sanitaria, para cautelar la integridad del trabajador respecto de un riesgo muy particular, que es el riesgo de contraer la enfermedad del COVID-19, que es una enfermedad para la cual hemos mencionado no hay vacuna ni una medicina efectiva, sino simplemente medicina de mantenimiento. Bueno, esperemos que esto vaya cambiando en las semanas o meses siguientes, en la medida en que tengamos vacuna o tengamos medicina efectiva. Muy bien, perdonen. Me perdonan que estoy tomando un poco de chocolate caliente. Esto lo debía haber hecho antes del inicio de la clase, pero hoy día, como nunca, que vengo normalmente desde San Isidro hasta La Molina, donde vivo y tengo la oficina montada, y que es de donde me dirijo a ustedes, normalmente siempre hacía 20 minutos porque había tránsito, ¿no? Por las restricciones. Pero hoy día, caramba, la avenida Javier Prado estaba excepcionalmente llena, casi volviendo a la situación normal. Y me hizo llegar demasiado pronto, más que pronto, perdón, muy justo al inicio. Y por eso me van a ver tomar de cuando en cuando mi chocolate caliente. Bueno, la elaboración, muy importante porque esto me lo preguntan muchísimo. ¿Quién lo elabora? El empleador. ¿A través de quién? De su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser un sistema interno propio o puede ser contratado, es decir, un servicio externo que se contrata
o bien con una empresa o bien con un consultor, es decir, una empresa consultora o persona natural como consultor, que por su experiencia y conocimiento en materia de prevención y en materia jurídico-laboral puede realizarnos este plan. En ese sentido, la elaboración está a cargo del empleador en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo que él lidera, que puede ser propio o externo. Luego lo aprueba ¿quién? El comité, y a falta de comité, el supervisor. Luego, como es un documento que tiene que tener efecto jurídico erga omnes, es decir, hacia todos, hacia terceros, sea la SUNAFIL, el MINSA, SISCOBIT, el INDECI, un gobierno regional o gobierno local, quien me pueda requerir este documento, entonces tiene que estar suscrito por el empleador. Cuando es persona natural, el mismo, la misma persona natural. Cuando es persona jurídica, ahí nos complicamos y no es que necesariamente tiene que ser el gerente, el director o como se llame. La regla de oro en esta materia es quien tenga la suficiente y debida representación para efectos laborales o para efectos de representación ante las administraciones. Y eso varía según cada empleador. Muy bien. Lo que no deja de ser cierto es que normalmente quien tiene toda esa capacidad es el gerente general, pero según la magnitud y complejidad de la institución, el gerente delega, distribuye ese de presentación, de tal manera que son también otros funcionarios de la institución que tienen también la representación para determinados efectos. Entonces, este debe ser la persona que debe suscribir en nombre de del empleador el documento que es el plan. Por lo tanto, encontraremos la firma de quien elaboró el plan, la firma de quién o quienes aprobaron el plan y la firma de quien suscribe el plan para que tenga efectos generales frente a terceros. La disponibilidad para todas las autoridades competentes, inclusive se ha dispuesto que pueda ser requerido por un cliente o por cualquier tercero con el cual tenemos una relación. Por ejemplo, un proveedor, un socio comercial, una empresa que nos provee personal, una empresa contratista o subcontratista, y obviamente las autoridades con competencia. Además, debe ser entregado a los trabajadores en un plazo de 24 horas siguientes de registrado. Quien también tiene en representación en nombre de los trabajadores para solicitarlo es la representación de los trabajadores que puede ser un sindical. En cuanto a la actualización, se hace solamente en la medida en que se haya añadido una nueva actividad que plantea un distinto nivel de riesgo en el nivel de lo que en el orden de lo que hemos hablado como nivel de riesgo frente al COVID, o se haya producido un cambio en los procedimientos obligatorios de la prevención del COVID o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. ¿Dónde se registra? Ante el Ministerio de Salud, ahora muy simplificado, a través de enviarlo a este correo electrónico. Y como nos lo dice el comunicado oficial, es la única forma de
o digamos la única exigencia, presentarlo vía correo electrónico, lo cual implicará la aprobación automática del plan y la autorización para el reinicio de las labores. Pero el control es posterior. Y esa es la perspectiva que les mencionaba, que el plan no solo es un documento, sino el plan, como la misma norma nos lo recuerda, es una guía, pero yo voy más allá por la experiencia, que creo que debemos internalizar esa concepción del plan, el plan en cuanto proceso, porque eso es lo que va a ser fiscalizable. Con mucho tino, creo que el Estado cambió el sistema que era de control previo. Es decir, primero verificar el contenido del plan y después decir está aprobado. ¿Qué sentido tiene enviar un plan cuando es simplemente letra, ¿no? O sea, digo, me estoy obligando a esto. Lo que se controla más que el contenido es la realización de dicho contenido. Es por eso mi preocupación de que ustedes conciban el plan como proceso, porque como proceso es que va a ser fiscalizado. La SUNAFIL o el MINSA, sobre todo la SUNAFIL, que es la materia que vemos nosotros, la materia laboral, y van a ver, recuerden esto, que en esto va a insistir mucho el doctor Tino Vargas cuando vean las auditorías de la SUNAFIL, es que la SUNAFIL puede que les pida el plan o puede que ya lo tenga, porque el plan, al estar registrado en el SISCOBIT, que es el sistema donde se registra, está abierto a las distintas autoridades y organismos públicos, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Autoridad de Trabajo, la Autoridad Inspectiva, un gobierno local, un gobierno regional, un ministerio en particular. Por lo tanto, el inspector puede llegar con el plan suyo en la mano o en la computadora y hacerle un requerimiento para determinar que se cumpliendo lo que se ha estipulado en el plan. En ese sentido es que apelo a concebirlo como un proceso, porque proceso también nos da la idea de tiempo previo al inicio, en el desarrollo de las labores. Tanto es así que la misma norma contempla que los serán exigibles durante el periodo de emergencia y más allá, dice la norma. Bien genérico, ¿no? Más allá. ¿Qué tanto más allá? Me río un poco porque es el tipo de regulaciones que a nosotros los abogados no nos gustan. No nos gusta, no por una cuestión de estilo, sino porque caen en indefinición. Y la norma no debería ser indefinida en el sentido de que cree inseguridad. ¿Cuánto es más allá? ¿6 meses, 3 meses, un año, un quinquenio? Bajo esa forma tan abierta, para dejar de tener o manejar el plan de vigilancia y cumplir con esas obligaciones, tendría que haber una norma expresa que diga, bueno, el contenido del plan de vigilancia en el año 2000, el 30 de junio, a través de la resolución ministerial tal, fue dado, ya no es exigible, o tendrá un carácter meramente referencial. Eso crea cierta inseguridad. En todo caso, es una crítica a la forma de legislar.
mi consejo es mantenerlo. Seamos conservadores. En todo caso, lo que plantea es una buena práctica, ¿no? Es una sana y buena práctica. Claro que en el entorno del COVID, pero como muchas, ya parece una frase manida, muy usada, que habrá un antes y un después del COVID. Bueno, en efectos laborales también, en materia de seguridad y salud en trabajo también, porque estamos montando un proceso muy específico con un alto estándar de seguridad para los trabajadores que van a hacer que nacemos todos aquellos valores y como ya tenemos montado el proceso, de repente menguamos algunas cosas, que de repente ya dejaremos de estar tomando el control de la temperatura, etcétera, como veremos en las medidas de cuidado que cuentan los lineamientos, pero los estándares y la concepción de la necesidad de la seguridad y salud en el trabajo, el COVID ha hecho que nos entre a la cabeza y a la organización y al bolsillo del empleador en forma no solo que es obligatoria, sino que también se concibe como necesaria. Tengo la satisfacción de haber visto en muchísimos casos que los empleadores conciben no solo como una carga, sino como una efectiva forma de seguir produciendo, pero manteniendo y controlando los niveles de seguridad de sus trabajadores. Les mencionaba que el plan que vamos a ver tiene dos versiones, aunque no es así, pero de hecho es así. Un plan a secas, que es para todas aquellas empresas que realizan una actividad de riesgo o no realizando actividad de riesgo, tienen 5 o más trabajadores. De tal manera que hay una suerte de plan alternativo o plan resumido que está contenido en el anexo número 6 de la resolución ministerial 448, bajo el nombre de formato simplificado de chequeo. Pudieron haberlo llamado plan alternativo para empresas de poco personal, etcétera, ¿no? Pero bueno, este plan simplificado para empresas que tienen hasta 4 trabajadores, siempre y cuando no realicen actividades de riesgo, en la medida en que no están obligados a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, listado que se encuentra en el Decreto Supremo 03-98-SA, que son las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, donde se determinan qué actividades son de riesgo. Muy bien. Aquí ya para entrar a los lineamientos, que los lineamientos son el corazón y el contenido del plan. Pero la norma nos ofrece una estructura, que si me permiten una metáfora, me resulta útil, o por lo menos gráfica, pensar en la estructura como el esqueleto del cuerpo humano, ¿ven? Los huesos. Eso es la estructura que nos ofrece el anexo número 5, que es la estructura y contenido. Nos da orden y nos dice qué debe contener. El contenido que le ponemos a ese esqueleto, digamos, los músculos, son los lineamientos, que son 7, y que en algunos casos serán lineamientos complementarios según qué sector. Y la piel, para completar la figura del cuerpo humano, son los aspectos de carácter formal del plan.
Entonces, el plan se organiza sobre la base de esta estructura que está en el anexo 5 de la resolución ministerial 448 y comienza, como todo documento, con los datos básicos del empleador. Si alguien tiene una duda y pueden verificar, ya debe estar colgado porque les envié el material casi. No se olviden de revisar el aula virtual, que están presentados 96 documentos referidos a seguridad y salud en el trabajo, y uno de ellos es el plan de seguridad. Lo van a encontrar en el acápite 6, que dice SST-COVID-19. Dentro de ellos está un modelo de plan, y el modelo del plan obviamente comienza con la descripción de todos los datos. Los clásicos, si me dicen cuáles: nombre o razón social, número de RUC, domicilio, representante legal, ficha registral. Si tienen más de un centro de trabajo, diseñar un cuadro que contenga todos los centros de trabajo. Eso lo tienen en su registro. Luego poner el número de trabajadores. Luego señalar los puestos de trabajo, que no equivale a trabajo. Los puestos son unidades diferenciadas de actividad dentro de la empresa. Y a cada puesto de trabajo hacerles coincidir o corresponder el nivel de riesgo respecto de la exposición al COVID, que es lo que vimos en la clase pasada. Ya con ello podemos entrar a nuestros 7 lineamientos básicos, que están basados en criterios epidemiológicos y de aplicación obligatoria. Este es el contenido mínimo que nos da la ley para el plan de vigilancia. Los 7 lineamientos. ¿Son suficientes? Para el grueso de empleadores, sí. Y para el resto, es que en algunos casos ese resto tiene protocolos o lineamientos específicos que sean dados por normativa expresa. En algunos casos, me ha tocado ver empresas que tienen estándares superiores inclusive a los de la exigencia legal, bien por una decisión propia o a veces porque su casa matriz, sobre todo cuando son transnacionales, tienen un estándar de seguridad respecto del COVID muchísimo mayor. Muy bien, veamos estos 7 lineamientos con detenimiento. Lineamiento número 1, referido a la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Como una medida frente al COVID-19, la norma establece como medida básica primordial la limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. Cuando se habla de ambiente, se habla en términos los más generales que ustedes puedan concebir. Asegurar superficies libres de COVID, por lo que el proceso de limpieza y desinfección se aplica a los ambientes. El local donde estamos, que normalmente está delimitado por paredes, techos, contiene escaleras, vigas, todo el ambiente. El mobiliario, las herramientas, los equipos, los útiles de escritorio, los vehículos en los que se trabaje. Y esa desinfección se hará en todos estos elementos que he mencionado con metodología y procedimientos adecuados que logren, el que una superficie está libre de COVID. Bien, y esto lo conocemos. Si no, revisamos. Si tenemos dudas, revisemos las normas, más que normas, los que también están en
en el plan que les he propuesto, pero que está basado en información pública del Ministerio de Salud, que también la SUNAFIL ha servido de caja de resonancia, lo mismo que la Autoridad de Trabajo, el Servir, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Son muchas entidades públicas y también privadas, como no, muchas compañías de seguros o redes hospitalarias particulares, clínicas, nos dan metodologías de limpieza. Nos hablan, por ejemplo, de la utilización de alcohol, de sustancias cloradas, etc. Ahora, no en este punto, pero en los lineamientos generales que se dieron previo a la declaración de emergencia, o sea, previo al 15 de marzo, el Ministerio de Salud da una norma de cuidado general y ahí establecía la obligación del empleador de dar información. Acá también vamos a ver un lineamiento de información y capacitación, pero retorno a esta norma anterior porque decía difundir información de carácter oficial. ¿Y qué implica de carácter oficial? Bueno, del Estado. Pero creo que en el fondo quería decir información fidedigna, probada, no la información que a veces circula en las redes sociales, en que muchos irresponsablemente caemos en la divulgación de medias verdades que terminan siendo medias mentiras. Y bueno, respecto de la salud, no podemos estarnos jugando con ello. Tenemos que ir a... Por eso es que estos lineamientos, nos lo recuerda la norma, tienen una base epidemiológica. Eso está dado por médicos, que ya gente del derecho le ha dado forma jurídica, pero el contenido está dado por médicos, epidemiólogos, médicos internistas, que han establecido estos lineamientos. Entonces, ser muy cautos de dónde recogemos la información. Y no recurran a lo primero que encuentran en el Facebook, por favor. Vayan a la página web del Ministerio de Salud, a la página web de la SUNAFIL, la página web de la OIT, que hay enorme información de la OMS, la Organización Mundial de Salud. Todos han puesto magnífica información muy seria. No, mucha desinformación, dado que estamos aprendiendo, como dicen los médicos, en el camino, porque es algo nuevo. Bueno, aparecen pues las recetas que nos pueden parecer, yo con cariño le digo la receta de la abuelita, ¿no? Que nos reconfortará, pues, pero no nos va a prevenir ni curar, ¿no? Como eso de receta de hermanito, todas las mañanas tómate tu extracto de kion con tu limón, con tu cebolla, por favor. Eso más allá de lo rico o reconfortante, y yo lo digo con cariño, porque mi abuela, me acuerdo, estaba niño en Chiclayo y nos enfermábamos, nos preparaba un ponche, ¿no? Claro, para los niños era un ponche sin alcohol, como el que preparaban de repente para mi papá con algo de coñac, pero a nosotros nos encantaba el ponche que hacía con huevos batidos, con canela, y de repente, pum, un punto ahí de coñac, brandy o del usaba mi abuela también el vino de misa, ¿no? No nos va a curar, nos calentará, nos parece rico, pero eso no cura ninguna infección, pues, ¿no? Menos el COVID, ¿no? Entonces, seamos serios en ello. Todos estos medios, a través de información veraz que les estoy recomendando, lo tenemos que poner en práctica previo al inicio de las labores diarias.
más aún si estamos reiniciando recién labores y ha estado cerrada la empresa o ha estado funcionando en forma parcial, más aún, para el reinicio, una labor profunda y luego una limpieza y desinfección diaria, como mínimo diaria, antes del inicio. Y en algunos casos se recomendará una frecuencia mayor a la diaria según cómo se dé el contexto de la emergencia sanitaria, según el tipo de actividad que tenga el empleador, y se guiará en esto por las recomendaciones del profesional de la salud que está a cargo del cumplimiento y verificación del plan de vigilancia. Entonces, resumiendo esto, según las características del lugar de trabajo y del tipo de actividad que se realiza, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, a cargo del prevencionista o a cargo de médico, como veremos, quién es el que está a cargo quién es el profesional de la salud según el tipo de empresa, determinará la periodicidad de desinfección de los lugares de trabajo, la frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, las medidas de protección de los trabajadores y la capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza y desinfección de los ambientes, y dotar a este personal de la disponibilidad de sustancias que va a emplear. Por lo tanto, el personal de limpieza tiene que ser instruido, porque no solo va a limpiar, sino va a desinfectar. De repente va a utilizar sustancias de las cuales no estaba acostumbrado y no conocía. Por lo tanto, tiene que recibir una capacitación mínima para que haga con corrección la limpieza y desinfección y para que se cuide también la integridad del personal de limpieza. Por lo tanto, el personal tiene que ser capacitado, tiene que ser dotado de los elementos de protección suficientes y dotado también de las sustancias y elementos necesarios para realizar la limpieza y desinfección. En práctica, muchos me han preguntado, ¿el personal de limpieza tiene que recibir una certificación, es decir, de alguna entidad privada o pública? La norma no lo menciona, pero sí nos habla de capacitación. Y esto variará. La capacitación que es necesaria si es que soy una clínica veterinaria o un centro de belleza, donde va a haber público y contacto humano, distinto si soy una oficina administrativa. Entonces, en algunos casos bastará de repente la información que me bajo del Ministerio de Salud, en otros casos requerirá pues que se capacite por parte de un prevencionista, ¿no? Lineamiento número 2. Evaluación de la condición de salud previo al regreso o reincorporación. Esto tiene que ver con lo que llamamos el retorno al trabajo. Dijimos que todos retornamos y los que estamos sanos estamos retornando en un proceso que se denomina regreso, y quienes hemos superado la enfermedad estamos reincorporándonos. Muy bien. Entonces, las medidas preliminares parten de que el profesional de la salud a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe gestionar los siguientes pasos. Primero, la identificación del riesgo de exposición a COVID de cada puesto, cosa que casi resulta redundante porque en nuestro plan tiene que estar contenida la descripción de cada puesto de trabajo y hacer concordar
a cada puesto de trabajo con el nivel de riesgo que hemos visto: bajo, mediano, alto y muy alto. Muy bien. Además, los trabajadores deben completar la ficha de sintomatología COVID-19, que es parte de la norma y que está en el anexo 2. Es una ficha modelo que puede ser entregada a los trabajadores en forma física o entregado en forma digital. Recordar que la ficha de sintomatología tiene carácter de declaración jurada. De ahí se desprenden muchas cosas. Y esto lo menciono por la práctica profesional que me ha puesto en situaciones de hecho. Me preguntan, ¿es totalmente obligatorio que el trabajador la presente? Sí. ¿Hay distinción entre que si es trabajador obrero, operario o ejecutivo o del área gerencial? Ninguno. Todos deben firmarla, llenarla y suscribirla. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Vas a llenarla o hay que firmarla? Se tiene que firmar para dar cuenta de que uno la ha hecho, sobre todo por las consecuencias, que tiene carácter de declaración jurada. Muy bien. ¿El empleador lo puede mandar por vía digital? Sí, no hay ningún problema. Recuerden que el Ministerio de Trabajo, desde los primeros días de abril, hizo mención en un comunicado oficial del decreto legislativo 1310, que es un decreto legislativo de simplificación administrativo laboral, no solo por en la relación que tienen los administrados con las administraciones, sino al interior de la organización empresarial. Hay unas que, por su complejidad, son verdaderas administraciones, ¿no? Administraciones de carácter privada, pero administraciones al final y al cabo. Y se pueden mandar en formato digital sin ningún problema. La renuencia del trabajador de presentar la ficha de sintomatología es una contravención a una norma mandatoria de orden público. Además, se circunscribe también al incumplimiento de obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, no solo para el propio trabajador, sino del entorno. El empleador puede recibir el trabajo, es decir, no dejarlo entrar al trabajador que no presenta la ficha de sintomatología. Sí. ¿Esto puede dar pie a un despido? Sí, por negarse a firmar la ficha de sintomatología o presentarla. También un caso más complejo: ¿qué sucede si el trabajador miente? Eso hay que determinarlo con cuidado, porque hay contenido de la ficha de sintomatología que el trabajador la puede estar poniendo de buena fe sin saber de de que pueda tener alguno de los síntomas que ahí se plantean, o porque son mínimos o porque no lo sabe interpretar. La ficha de sintomatología no es que la emita un médico analizando al trabajador, la firma el trabajador a partir de una lectura y de someterla a su sano juicio respecto de su condición. Y no todos pues tenemos formación médica, ¿no es cierto? Entonces podría haber un error. Ahí considero difícilmente se podría dar un caso como para armar un proceso disciplinario. Pero si se evidencia de que hay pruebas de que el trabajador ha mentido porque tenía conocimiento, había una prueba previa, etcétera, de la enfermedad y aún así falsea la información, estaríamos ante el quebrantamiento de la buena fe laboral y también de exposición de personas al peligro. Como me preguntaron en un evento, ¿esto podría dar también a un proceso penal? También, también.
Muy bien. Hay un término que aquí está, el del último párrafo, control de temperatura aleatoria. Esto estamos hablando del reingreso de todos los trabajadores. No confundir con el ingreso diario que hacemos al centro de trabajo. Esto no lo encuentro en verdad mucho sentido, porque si es que me van a pedir el control diario, y que ahí no hay excepción, como veremos, este control de temperatura aleatorio, es decir, este sí, este no, un poco al azar, y puesto solamente como obligatorio para empresas que tienen 20 o más trabajadores, es respecto de, para determinar el retorno de todos los trabajadores. Eso, retorno, ¿no es cierto? No del ingreso diario. Por lo tanto, no confundamos ello. Continuamos con el lineamiento 2. Todo trabajador que califique como sospechoso debe ser manejado de acuerdo con el documento técnico de atención y manejo clínico de los casos de COVID-19 que ha emitido el MINSA y que es de manejo de los profesionales de la salud. Muy bien, para cotejar lo que se tiene en la ficha de sintomatología y lo que pueda apreciar el profesional de la salud. La aplicación de pruebas serológicas o molecular. Aquí la normativa ha cambiado. Antes era exigible a partir de trabajadores de mediano riesgo. En este momento solamente es exigible a los trabajadores de puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo y estarán a cargo del empleador, es decir, su costeo, ¿no? No se pueden imponer como gasto o descontar luego al trabajador. Entonces, en respecto de puestos de trabajo, no voy a hablar de empleador, porque el empleador puede tener puestos con distintos niveles, pero para aquellos puestos de bajo y mediano riesgo, no es obligatorio. ¿El empleador facultativamente lo puede establecer? Sí, lo puede establecer porque está estableciendo un estándar más alto de protección para el mismo trabajador, para la comunidad de trabajadores y para la sociedad en conjunto. Inclusive he visto casos de empresas, empleadores, que no solo ha hecho extensivo a todos los niveles, inclusive los de bajo y mediano, sino que también lo ha puesto a disposición de las pruebas a los que son contactos del trabajador, es decir, la familia directa del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador puede estar sano, pero alguien lo puede contagiar en su casa y el empleador quiere evitar que luego haya un brote en la empresa. Por lo tanto, le interesa invertir. No está obligada, pero le interesa ese mayor alto grado de protección. La pregunta del millón. Si es que el empleador podría establecer como obligatorio de que el trabajador, aun cuando es mediano o bajo riesgo, se someta, o que lo haga obligatoriamente a la familia. No hay una norma expresa. Esto lo he conversado con personal del sistema inspectivo, lo he conversado con, además de epidemiologistas o epidemiólogos, y nosotros como laboralistas, ver lo que es razonable como un planteamiento del empleador. El empleador puede establecer y incorporar esto como un estándar de seguridad, bien en forma pactada o bien porque se ha determinado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, como el reglamento se hace con participación, como veremos en la clase siguiente,
de los trabajadores tiene una esencia de acuerdo y es causal, si recordamos lo que está establecido en formas de cese del trabajador, en el despido, causas que justifican el despido del trabajador es la omisión o negativa a someterse a pruebas establecidas o exámenes médicos establecidos en la ley o acordados o establecidos en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, creo que si esto está establecido de esa manera, sería obligatorio para los trabajadores. No creo razonable que se pueda extender a los otros trabajadores, a la familia del trabajador, salvo que el trabajador se hubiese comprometido a ello previamente, ¿no? Y comprometido, decimos obligado contractualmente, ¿no? Que puede ser para casos muy específicos, me imagino, en entidades donde hay un cuidado de la salud extremo, como clínicas, laboratorios, ¿no? De no ser el caso, lo encuentro muy difícil que razonablemente se pueda exigir a que los familiares también se sometan a la prueba. Por lo tanto, la conclusión para recordar es que los puestos de bajo y mediano riesgo no es obligatorio y se pueden hacer de acuerdo a la indicación del profesional de la salud del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa o si hubiese una indicación de la autoridad nacional o regional de salud. Si hubiese un lineamiento particular. Lineamiento número 2, seguimos, es la valoración de las acciones realizadas que se hagan a través de la ficha de sintomatología, de las pruebas que se hacen para el retorno, permite al profesional de la salud a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el entorno COVID determinar si el trabajador puede regresar o puede reincorporarse. No se recomienda, miren lo que nos dice el lineamiento, no se recomienda la realización de pruebas, y esto en todos los niveles de riesgo, a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva o tengan ya el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la reversión de los mismos aún es incierta y no indica posibilidad de contagio. Muy bien, entonces tomar en cuenta ello dentro del criterio para tomar una segunda o tercera prueba. No es necesario. En caso de identificación de un posible caso de COVID-19, de identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser contacto de un caso confirmado de quien se ha enfermado de COVID-19, es decir, esto que vamos a mencionar se aplica tanto para el trabajador que es sospechoso como al trabajador que ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID. En este caso se deben tomar las siguientes medidas. Derivación a un establecimiento de salud. Evaluación para identificar posibles contactos. Ya sabemos quién es contacto directo. Contacto de distancia no menor de 1 metro, perdón, de por lo menos 60 minutos y sin que haya una medida de protección adecuada. En ese caso se evalúan los potenciales contactos del trabajador en la empresa. Se comunica a la autoridad de salud la aplicación de la ficha epidemiológica establecida por el MINSA.
brindar información sobre la prevención del contagio de COVID-19 y medidas de higiene y cuidado que debe llevar el trabajador en su casa. Entonces, no basta decirle, señor, usted entra en cuarentena, es decir, lo derivo a su casa, sino que lo derivo con información para que el trabajador pueda seguir protocolos en su casa y evitar contagiar a la familia. Para las acciones específicas, tomar en cuenta lo que el Ministerio de Salud a través del documento técnico que ha emitido, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las Personas Afectadas por el COVID, que constan en la resolución ministerial número 193-2020-MINSA, es para que el prevencionista determine las acciones a tomar. Se recomienda hacer seguimiento clínico a distancia, en forma diaria o interdiaria. Esto ha cambiado. Originalmente, el primer seguimiento era presencial. Ahora se puede hacer a distancia, es decir, mediante una llamada telefónica, mediante un correo electrónico, mediante una conferencia Zoom, etc. En los trabajadores que estén identificados como casos sospechosos, tanto como en los que se haya confirmado el diagnóstico o que constituyan contacto de un caso confirmado, durante los 14 días de aislamiento o cuarentena, que es de obligación legal, y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de la salud que tiene en la empresa, gestiona la evaluación clínica para completar el aislamiento o la cuarentena y la fecha probable de alta que tenga el trabajador, si es que es caso sospechoso, caso confirmado o caso de contacto con un caso confirmado. Ante un caso sospechoso o caso confirmado, el empleador otorgará descanso médico con la firma del médico tratante o del que está a cargo de la vigilancia y salud por el tiempo de aislamiento o cuarentena que se determine. Por lo tanto, el ser caso sospechoso o ser contacto configura un descanso médico. Por lo tanto, no habrá descuento para el trabajador, sino el pago de la remuneración o el pago del subsidio de salud, de ser el caso. Muy bien, pero esto tiene que estar determinado por un profesional de la salud, por un médico. Bien, el lineamiento número 3, quizá el que más conocemos, lavado y desinfección de manos. Obligatorio. Recordemos que aquí estamos hablando de relaciones de trabajo. Aquí, si bien les digo el más conocido, porque hemos recibido, perdónenme, ¿puedes levantar la silla? Abundante información por los medios de comunicación en que se dirigen a nosotros en cuanto ciudadanos. Pero aquí es lo que el empleador va a verificar que el trabajador haga en forma obligatoria. Aquí no es la exhortación para lavarnos y desinfectarnos las manos. En el centro de trabajo es obligatorio. Y recordemos que estamos hablando de relaciones de dependencia en la mayoría de casos. Inclusive para aquellos que no tienen una relación de trabajo, sino son independientes como los locadores, porque hemos visto en nuestra definición de trabajador para efectos de los lineamientos, se entiende trabajador al trabajador dependiente pero que es de terceros, en una contrata o en intermediación laboral, un visitante o un cliente,
una persona que labora bajo un convenio de modalidad formativa laboral o bajo un proceso de trabajo voluntario. Bueno, son normas de orden público porque tienen detrás que la salud de las personas. Y es muchísimo más claro respecto del trabajador. Ya me lo han consultado. X trabajador o trabajadora no quiere utilizar lo que le ponemos nosotros porque él dice que será ese, que él utiliza su propio gel. Bueno, nosotros no sabemos si efectivamente lo que se está poniendo es gel o qué cosa. O dice que él ya se desinfectó en casa. No, no. Es totalmente obligatorio. Entonces, el empleador para ello, y ahí vamos al desarrollo del lineamiento, comienza asegurando la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos o de desinfección.